¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para destruir a tu enemigo? ¿Qué líneas no cruzarías incluso si eso significara tu victoria? Si hablamos de Norman Osborn, la respuesta es simple. No hay límites. Este hombre no solo lleva la maldad a otro nivel, la reinventa con cada acto, dejando cicatrices imborrables en la vida de Peter Parker. Desde robarle la esperanza de un futuro con Gwen Stacy hasta manipular a los más vulnerables para convertirlos en peones de un perverso juego. Norman ha demostrado que el concepto de moral es una broma en su diccionario. Pero ¿por qué alguien tan brillante elige usar su genio para destruir en lugar de crear? ¿Qué lo convierte en un villano que incluso otros villanos temen? Imagina vivir en un constante estado de alerta sabiendo que alguien te acecha en las sombras, listo para despojarte de todo lo que amas. Esto es lo que Norman representa. Eso es lo que Norman representa. No solo una amenaza física, sino una tormenta psicológica que azota sin aviso. ¿Qué significa enfrentarte a un villano que no solo quiere vencerte, sino romperte por completo? Yo soy Gigi y te invito a descubrir cuáles son las peores cosas que Norman Osborn le ha hecho a Peter Parker y sus seres queridos. ¿Qué harías si tu mayor enemigo descubriera en secreto que lo mantiene todo unido? Eso es exactamente lo que ocurre en el clásico Amazing Spider-Man número 39, cuando el Green Goblin logra lo que ningún otro villano había conseguido: desenmascarar a Spider-Man. Pero esto no es solo un choque de héroe contra villano, es un juego psicológico. Una partida de ajedrez donde cada movimiento amenaza con desmoronar el mundo de Peter Parker. ¿Cómo enfrentarte a alguien que sabe exactamente dónde golpear para hacerte caer? La historia nos lleva a un momento icónico en el universo arácnido. Norman Osborn, detrás de la máscara de Green Goblin, sigue a Spider-Man hasta su hogar. Capta su verdadero nombre y lo enfrenta con brutal precisión. Peter, debilitado y con su sentido arácnido neutralizado, lucha desesperadamente por mantener a salvo su identidad, especialmente de su vulnerable tía May. Pero el Green Goblin no se detiene ahí. Lo captura, lo inmoviliza y lo lleva a su guarida para revelar la verdad. Norman Osborn y el Green Goblin son uno y el mismo. Este acto de desenmascaramiento no solo crea una conexión única entre ambos personajes, sino que establece las bases para una rivalidad que se tornaría más oscura y personal con el tiempo. ¿Por qué este momento es uno de los peores de Norman Osborn? Porque no se trata solo de una victoria estratégica, sino de un punto de inflexión que define las atrocidades venideras. Al descubrir la identidad de Peter, Norman obtiene un poder que ningún otro villano posee: la capacidad de atacar no solo al héroe, sino a todo lo que ama. Aunque Marvel intentó suavizar el golpe con episodios de amnesia, el daño estaba hecho. Este desenmascaramiento es la chispa que inicia la tormenta, asegurando su lugar como el villano más despiadado en la vida de Spider-Man. ¿Qué harías si descubrieras que tu peor enemigo no solo fue responsable de la muerte de alguien querido, sino que también tuvo un vínculo oculto con esa persona? En Sins Past, la historia de Spider-Man da un giro tan oscuro y retorcido que pone a prueba los límites de lo que los fanáticos podían aceptar. Norman Osborn, el infame Green Goblin, no solo secuestra y asesina a Gwen Stacy, sino que también tiene una relación oculta con ella. Un detalle que cambiará para siempre la percepción de la historia de los personajes. ¿Realmente Gwen fue tan inocente como pensábamos? La historia en sí es tan desconcertante como impactante. Mientras Peter estaba distraído con su propia vida, Norman seduce a Gwen durante su tiempo en Europa, resultando en un embarazo secreto. Los gemelos nacidos de esta unión, Gabriel y Sara, heredan habilidades extraordinarias gracias al suero del duende. La revelación de que Gwen, lejos de ser la figura inocente que todos recordábamos, tuvo una relación con Norman, no solo desgarra el legado de su personaje, sino que también arruina la intensidad de la muerte de Gwen en Amazing Spider-Man número 121. Además, la posible conexión entre Gwen y Green Goblin plantea una nueva y perturbadora perspectiva sobre el sacrificio que hizo la joven. La historia de Sins Past dañó fundamentalmente el personaje de Gwen Stacy, que se había convertido en un símbolo de pérdida genuina para Peter y una lección sobre la crueldad del destino. Revelar que Gwen tuvo hijos con Norman Osborn, su muerte se transformó en una historia de traición y manipulación. Esto no solo empañó la memoria de Gwen, sino también el sacrificio de Peter y el impacto de la muerte de Gwen. Marvel intentó rectificar esto con un retcon donde todo se reveló como una manipulación hipnótica de Misterio, quien fue contratado por Harry para atormentar a Peter, Mary Jane y a su propio padre. La reputación es como una telaraña, frágil, delicada y con un mal movimiento destruida. Pero ¿qué sucede cuando alguien como Norman Osborn decide no solo romperla, sino prenderle fuego? Esta historia de Spider-Man comienza con una pregunta intrigante: ¿cómo un héroe puede luchar contra el crimen cuando el mundo entero lo cree el villano más peligroso? Desde el primer momento queda claro que el Green Goblin no solo está jugando al ajedrez, está diseñando un tablero en el que cada pieza, cada movimiento, está destinado a aplastar a trepamuros. El plan de Osborn es tan enrevesado como su cabello perfectamente peinado. Compra el Daily Bugle, chantajea a J. Jonah Jameson y manipula la narrativa para convertir a Spider-Man en el enemigo público número 1, con un asesinato a sangre fría como pieza central en el que un matón callejero
Joey C. es asfixiado con un pegamento que parece telaraña. La trampa queda lista. $5 millones por su captura convierten a cada mercenario, cazarrecompensas y vecino con ínfulas de héroe en un peligro potencial. En este caos, Peter Parker debe reinventarse literalmente con 4 nuevas identidades para mantenerse en acción y descubrir la verdad detrás de esta maquiavélica jugada. Sin embargo, mientras lucha en las sombras como Ricochet, Dusk, Hornet y Prodigy, nuevos y viejos enemigos desde el imponente Black Tarantula hasta el clon Kane complican aún más la trama. Y aquí está el verdadero golpe bajo. Lo que podría ser considerado el magnus opus de Norman Osborn es en realidad una obra maestra del desprecio humano. No solo usa su intelecto para aplastar al héroe que lo ha derrotado incontables veces, sino que también corrompe el símbolo de justicia y verdad que Spider-Man representa. Este no es un plan para ganar, es un capricho egoísta diseñado para destruir a un hombre y demostrar que el poder del dinero y la manipulación puede superar cualquier telaraña de integridad. Es sin duda uno de los momentos más bajos y crueles de Osborn. La historia de Flash Thompson y Norman Osborn no es precisamente un paso por el parque, pero esta vez Green Goblin logra cruzar una línea que redefine el término despreciable, que ocurre cuando un villano no solo destruye físicamente a sus víctimas, sino que también manipula sus debilidades más profundas. Es en Peter Parker Spider-Man número 45 donde Osborn revela su faceta más ruin, dejando al lector preguntándose hasta dónde puede llegar la crueldad en el mundo de Spider-Man. El relato comienza con un Flash Thompson vulnerable intentando reconstruir su vida tras una serie de malas decisiones, pero justo cuando parece haber encontrado una luz al final del túnel gracias a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, Norman Osborn irrumpe para convertir esa luz en un infierno personal. Bajo el pretexto de ayudarlo, Osborn lo manipula obligándolo a beber hasta perder el control y lo pone detrás del volante de un camión de Oscorp. El resultado, un devastador accidente en Midtown High School, dejando a Flash con daño cerebral severo. Pero lo que realmente hace que esta historia sea una de las peores de Norman Osborn no es solo su frialdad calculada, sino su perversión absoluta de los momentos más vulnerables de Flash. Aprovecharse de alguien en recuperación, usar su adicción como un arma y luego abandonarlo a las consecuencias de un acto que él mismo orquestó. Demuestra que Osborn no tiene límites. Este acto no solo evidencia la maldad de Green Goblin, sino que también lo posiciona como uno de los villanos más despreciables del universo Marvel, dejando claro que su capacidad para destruir vidas no conoce fronteras. La tía May es ese pilar emocional que todos los fans de Spider-Man reconocen. Su muerte en Amazing Spider-Man número 400 fue un golpe tan devastador como hermoso. El tipo de momento que los cómics pueden lograr cuando logran equilibrar la humanidad y el heroísmo. Pero ¿qué pasa cuando esa magia se deshace? Entra Norman Osborn, el maestro del caos, con un plan tan rebuscado y cruel que hace que el regreso de May sea menos un milagro y más como una bofetada a los fans. ¿Cómo lograron pasar de lágrimas sinceras a frustración total en tan poco tiempo? La historia comienza con un giro que nadie vio venir. Norman, en su búsqueda de poder absoluto, engaña a Spider-Man haciéndole creer que tiene una pista vital sobre su hija May. Pero en lugar de revelarle un secreto sobre la pequeña, Peter descubre algo mucho más escalofriante. La tía May no está muerta, sino que fue reemplazada por una actriz en un macabro juego. No solo eso, Norman instala un dispositivo en el cerebro de May poniendo en riesgo miles de vidas si alguien intenta liberarla. La trama se desarrolla mientras Peter lucha por salvar a su tía y desmantelar los oscuros planes de Osborn mientras el destino de su familia pende de un hilo. Sin embargo, este macabro juego de Osborn no es solo una burla a la muerte de May, sino un acto de villanía tan cruel que deshace años de historias emotivas. Este regreso de May es uno de los peores actos que Norman Osborn le ha hecho a Peter. No solo manipula su dolor, sino que borra un momento de redención que marcó una de las historias más conmovedoras del cómic. El resurgir de la tía May no es solo una forma de alterar su vida, sino de destruir el legado de uno de los momentos más profundos de Spider-Man. ¿Hasta dónde puede llegar el odio de Norman Osborn? Este villano no solo se contenta con enfrentarse a Spider-Man, busca destruir todo lo que Peter Parker ama, desde secuestros oscuros hasta tragedias inolvidables. Osborn se ha convertido en un arquitecto de pesadillas. Pero ¿qué es lo peor que ha hecho este enemigo implacable? ¿Qué acto cruzó todos los límites, dejando una cicatriz imborrable en la vida del héroe? Antes de pasar a recorrer el lado más despiadado del Green Goblin, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo, contribuye a que más gente siga llegando. En Amazing Spider-Man número 418, un evento desgarrador marca el regreso de uno de los villanos más viles del universo Marvel. Después de años de paz, Spider-Man se enfrenta a un terrible secreto. ¿Cómo podría Norman Osborn, el hombre detrás de las masacres de los Goblins, haber regresado de la muerte? Un misterio que se revela en una serie de eventos oscuros donde la vida de Peter Parker y Mary Jane da un giro trágico e inesperado. Todo parece ir bien hasta que la tragedia se cierne sobre ellos. Mientras Mary Jane se encuentra en el hospital enfrentando un parto complicado, la angustia se convierte en algo mucho más oscuro. El bebé de Peter y MJ y la esperanza de una nueva vida se pierde en un trágico giro del destino. Pero la realidad es aún más macabra. La criatura que creían perdida es secuestrada por una misteriosa enfermera, Alison Moore,
Osborn Green, quien entrega un hombre en las sombras. Ese hombre es Norman Osborn, quien tras haber muerto años antes, regresa con un plan malévolo utilizando la desaparición de su hija para vengarse de Peter de una manera indescriptible. El villano no solo roba el futuro de la pareja, sino que siembra el caos y el dolor en sus corazones. Este regreso de Osborn no solo es un regreso físico, sino moralmente repugnante. El secuestro del bebé, el mismo Peter y MJ lloraban como si fueran un hijo perdido. Es uno de los actos más bajos que ha cometido jamás. Osborn no solo busca venganza contra Spider-Man, sino que destruye lo que Peter más amaba. Este no es un regreso triunfante, es una demostración de cómo Green Goblin es capaz de tocar las más profundas fibras de la humanidad, transformando el dolor ajeno en un juego macabro. Recordatorio de que Norman Osborn siempre será uno de los enemigos más despreciables de Spider-Man. ¿Qué tan lejos puede llegar el odio de Norman Osborn? Ese es el misterio que envuelve esta tragedia épica entre héroes, clones y villanos desquiciados. La historia comienza con un ataque brutal, un helicóptero y una revelación que busca destruir no solo a Peter Parker, sino también a todos los que ama. Sin embargo, lo que parece una clásica pelea entre Spider-Man y Green Goblin rápidamente se convierte en una avalancha de emociones y traiciones que pondrán a prueba los cimientos de la identidad de nuestro trepamuros favorito. En el corazón de la trama, Norman Osborn ejecuta un plan meticulosamente sádico, llevando a Spider-Man al límite mientras Ben Reilly, su hermano genético, da todo de sí para detener al villano. El Daily Bugle se convierte en un campo de batalla donde bombas, gliders y vidas están en juego. Pero no es solo una pelea física, sino una lucha por la verdad y la identidad. Cuando Ben sacrifica su vida para salvar a Peter y sus seres queridos, la escena culmina en una revelación desgarradora. Peter siempre fue el verdadero Spider-Man. La disolución de Ben en polvo es tan simbólica como trágica, marcando el fin de una era y dejando una herida imborrable en el héroe. Y aquí está el golpe final. Norman Osborn, en su eterna obsesión por destruir a Peter, demuestra ser el peor arquitecto de su propio fracaso. Su plan no solo destruye a Ben Reilly, sino que deja al descubierto un arma amarga. Su necesidad de dominar y humillar a Peter ha superado cualquier límite de humanidad o lógica. Green Goblin no se conforma con ganar, necesita devorar el alma de sus enemigos. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien para quebrar el alma de su mayor enemigo? En Revenge of the Green Goblin, Norman Osborn decide que matarlo simplemente no es suficiente. Necesita algo más personal, más devastador. Así, Spider-Man, nuestro héroe eterno, se convierte en el juguete de un siniestro experimento psicológico. Con tubos de pasta dental envenenados y CD de mensajes subliminales, Norman inicia un juego macabro para transformar a Peter Parker en su heredero oscuro. ¿Lo podrá Peter resistir o caerá en las garras del legado del duende? La trama nos lleva por un laberinto de torturas físicas y mentales, donde Peter, aún lidiando con la pérdida de MJ, es sometido a una serie de delirios inducidos por alucinógenos. Cada acción de Osborn está meticulosamente planeada, desde su disfraz de cartero hasta los mensajes ocultos en una cinta aparentemente inocente. Norman incluso orquesta un culto en su honor, la Orden del Green Goblin, porque claro que es un villano sin su propio club de fans mortales. Mientras Peter lucha por mantenerse cuerdo, los delirios lo confrontan con una aterradora visión, mismo como Green Goblin. Es una historia que combina lo bizarro con lo perturbador, demostrando que Osborn no solo quiere derrotar a Spider-Man, quiere destruir a Peter Parker desde dentro. Sin embargo, lo más aterrador de esta historia no es la tortura física o las alucinaciones, sino la increíble vileza de Norman Osborn. Este arco marca una de las mayores caídas de Osborn, quien no solo usa sus recursos para destruir a Peter, sino que intenta transformarlo en su igual, su heredero. A través de manipulaciones crueles, tortura psicológica y estrategias de control mental, Osborn revela lo peor de sí mismo. No le basta con la muerte de Spider-Man, es que su espíritu sea suyo para siempre. Esta trama demuestra lo bajo que puede caer un villano cuando no solo busca venganza, sino la creación de un sucesor en el mal. Una obra maestra de maldad y desesperación. Sin duda, una de las peores atrocidades que Norman Osborn haya hecho en su historia. ¿Qué sucede cuando el Green Goblin, un villano capaz de todo, pone su mirada en alguien cercano a Spider-Man? En el caso de Carly Cooper, detective de Nueva York y exnovia de Peter Parker, la respuesta es escalofriante. Su vida es destrozada en un juego macabro de manipulación y crueldad. Su historia de Carly en Superior Spider-Man no solo expone los límites extremos a los que Norman Osborn está dispuesto a llegar, sino que también muestra el precio emocional que pagan quienes cruzan su camino. La trama comienza con Carly investigando el cambio de comportamiento de Spider-Man sin saber que se adentraba en un peligroso terreno. Descubrir que Otto Octavius habitaba el cuerpo de Peter Parker ya era suficientemente traumático, pero todo empeora cuando es secuestrada por Menace, una secuaz del Green Goblin. La valentía de Carly al negarse a revelar la identidad de Spider-Man le cuesta caro. El duende la transforma en Monster mediante la fórmula duende, enterrando su personalidad bajo una monstruosa alteración física y psicológica. Aunque Carly eventualmente recupera su forma humana, las cicatrices de la experiencia tanto físicas como emocionales la marcan de por vida, llevándola incluso a abandonar Nueva York. Esta historia es un recordatorio de lo cruel que puede ser Norman Osborn. La transformación de Carly no solo es un acto de maldad,
sino un golpe quirúrgicamente diseñado para ir a Peter donde más le duele, sus seres queridos. Convertir a una mujer fuerte como Kali en un peón en su guerra personal contra Spider-Man demuestra que el Green Goblin no tiene límites. Es un recordatorio de por qué Osborn es uno de los villanos más despiadados de Marvel, capaz de dejar a su paso un rastro de víctimas destrozadas que jamás volverán a ser las mismas. ¿Hasta dónde puede llegar la tragedia para definir a un héroe? En la noche en que murió Gwen Stacy, Spider-Man enfrenta una de las pruebas más devastadoras de su historia, una que no solo cambia su vida, sino también el rumbo de los cómics. En este relato, Norman Osborn orquesta un acto que trasciende la clásica batalla entre el bien y el mal, llevándonos a un clímax donde la inocencia es sacrificada y el héroe queda irremediablemente marcado. Pero ¿quién es el verdadero culpable de esta tragedia? ¿Y cómo se configura el mundo de Peter Parker después de este fatídico día? La historia comienza con un contexto cargado de tensión. Harry Osborn lucha contra su adicción a las drogas, mientras Norman, su padre, se desmorona bajo la presión emocional. Este ambiente familiar tóxico prepara el terreno para el regreso de Green Goblin, quien ve en Gwen Stacy una oportunidad perfecta para destruir a Spider-Man desde dentro. El secuestro de Gwen lleva a un enfrentamiento en el puente George Washington, donde la tragedia se desata. Spider-Man, en un acto desesperado, intenta salvarla con su telaraña, pero la física se convierte en su peor enemiga. Sacudida rompe el cuello de Gwen y Peter, inicialmente creyendo haber triunfado, se da cuenta con horror de que ella está muerta. Esta escena, con Peter sosteniendo el cuerpo inerte de Gwen, es una de las imágenes más icónicas y desgarradoras en la historia del cómic. El responsable de esta devastación es Norman Osborn, quien en su rol como Green Goblin traspasa todas las líneas morales. No se conforma con ser un villano común, se convierte en un símbolo de lo peor que puede enfrentar un héroe, un enemigo que ataca el corazón mismo de su humanidad. La muerte de Gwen marca un antes y un después en Marvel, transformando los cómics en espacios más oscuros y maduros. Para Peter Parker es una herida que nunca sana, un recordatorio constante de que a pesar de sus poderes no puede proteger todo lo que ama. Y para Norman Osborn es su acto más imperdonable, el que asegura su lugar como uno de los villanos más crueles e icónicos de la historia del género. Muchas gracias por haber visto el video, yo soy Gigi y esto es Terror.